¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arrachaldeon. Bueno, es que lo tengo que contar porque me ha pasado algo súper fuerte al llegar a Condestable. Algunas lo habéis visto. Me ha parado una patrulla de forales confundiéndome a mí con una fugada de un psiquiátrico, cosa que podría ser cierta. Y claro, llegaba encima tarde aquí, muy justa de tiempo, y por poco no llego porque no se creían que yo no era esa persona, me han cacheado todo, me han pedido el DNI, o sea, en fin, fugada de un psiquiátrico, es como muy metafórico todo. Porque aquí estoy otra vez presentando otra cosa más. Parece que últimamente estoy hasta en la sopa, María, es que llevo una racha de presentaciones muy fuerte. Entonces, bueno, esta es la penúltima sesión de este ciclo, que nos ha dado muchísimo, hemos disfrutado de joyas realmente bellas este año, y sobre todo pues, la red de afectos y amor por la literatura de autoras enormes que estamos creando. Y bueno, la verdad es que yo nunca pido un aplauso para nosotras, pero sí que me gustaría que aplaudiéramos todas un poco por lo que Odiosas Amadas nos está dando en 2 años, que me parece que es importante. Bueno, y antes de presentar a María, voy a seguir con mi tradición de mandar besos y hoy quiero hacerlo con 2 amigas. Una de ellas no sé si está aquí porque no la veo, pero suele venir. Porque a una me une muchos años de amistad, de conversaciones, de literatura, de amor por los libros, por la fiesta también en años pasados, que es María José Dronda. Como no creo que no está, le voy a mandar un beso por streaming. Y a otra amiga también le debo mucho agradecimiento, mucho cariño, y quería tener unas palabras con ella porque su compañía en los proyectos y en las conversaciones sobre libros en las librerías en las que he estado me dan mucho. Y es Yolanda Santa Fe, que sí que te he visto, pero ahora no. Ahí estás. Muchas gracias. Y bueno, a María, buenas tardes, ¿qué tal? Quiero darle las gracias especialmente por estar hoy aquí. Primero porque los compromisos profesionales que tiene son muchos. Tiene un proyecto que próximamente conoceréis que le está ocupando muchas horas y aún así ha hecho el esfuerzo por estar en este proyecto. Y también creo además que hemos tenido un reencuentro profesional y personal bonito, porque cuando estuviste en la edición de Letreridas de 2020, que fue una edición muy tensa porque era un momento durísimo de la pandemia, esa edición se celebró por los pelos. Sé que tú además hiciste un esfuerzo muy grande viniendo porque tenías bueno, pues personas en situación de dificultad, en situaciones de riesgo, y viniste, y tengo la sensación de que las dos nos quedamos con una sensación agridulce como de no haberlo disfrutado, que fue una edición que yo particularmente tuve todos los días esa sensación, pero la sacamos adelante. Entonces quería darte las gracias porque creo que eres una persona con mucha bondad, y eso es tan importante como el talento, por lo menos para nosotras, para Carol y para mí. Así que gracias, María, por estar aquí y por haber estado. Respecto a su obra, bueno, pues seguramente sé que la conocéis bien. Hoy decía yo en Instagram que María está haciendo un trabajo realmente bello y necesario en torno a la memoria, y lo ha hecho hasta el momento con 3 obras que son muy diferentes de género, pero que están unidas por esa labor fina como digo, de trabajar la memoria, de rescatar, de honrar a personas, en el caso de Tierra de Mujeres, que han estado en un entorno rural que muchas veces las ha arrinconado, por honrar los afectos familiares, los recuerdos, lo ancestral, en ese poemario con el que debutó, que es Cuaderno de Campo, y también por honrar un lenguaje que está en vías de extinción, que es la belleza del libro ilustrado junto a Cristina Jiménez, que es Almáciga. No sé si está aquí Cristina, por cierto. Sí, ahí estás aquí. Pues bueno, te admiramos muchísimo también, Cristina. Entonces, nada, María, simplemente eso. Hoy la presentación siento que me ha salido un poco así porque he venido con todo el sofocón de la anécdota esta, pero es una penúltima sesión de lujo tenerte. Y qué te voy a decir, que millones de gracias y que vamos a dar un aplauso muy fuerte para empezar. A ver, un segundito que... Vale, sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Nere, por tu presentación. Es un honor estar en este ciclo de Odiosas Amadas, que soy súper fan desde que lo empezasteis. Y
Me encanta estar aquí con vosotras otra vez, la verdad, y estoy un poco nerviosa porque, como has dicho, la pandemia ha sido duro para mí, ha hecho que viva prácticamente confinada y sin hacer cosas presenciales. Es la tercera cosa que hago presencial este año, así que os pido disculpas si me quedo un poco pillada porque ha habido algo que he descubierto que es como que estoy muy espesa, ¿no? He perdido esa facilidad de articular imágenes, dar reflexiones que tenía, bueno, pues antes de la pandemia prácticamente todas las semanas tenía presentaciones, charlas, y de pasar de 100 a 0 lo he notado. Así que nada, me calienta mucho el corazón ver caras, ver personas, salirnos de las dos dimensiones, ¿no? Que es muy frío y lleno de mucha soledad, así que muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Así que bueno, os traigo una escritora que para mí es muy importante, y una escritora que no hay apenas libros de ella en castellano, ahora hablaré de ella. Ella es María Gabriela Llansol. Y quería presentarme como una mera amante de su obra. Aquí no habla la María escritora, ni soy, como sabéis, soy veterinaria. No es una crítica, no es una teoría, es una carta de amor, y he decidido llamarlo Fragmentos de amor a María Gabriela Llansol, porque el fragmento en esta autora es muy importante, ¿no? He querido llamarla Un río interminable porque sus libros son absolutamente riadas, o sea, todo lo que surge, todos los lugares a los que me lleva cada vez son diferentes, y cada vez que comienzo un libro de ellos sé que me espera una vereda nueva, ¿no? Ella tiene un libro precioso, y aquí valga la redundancia, que se llama El comienzo de un libro es precioso, ¿no? Entonces yo creo que todos los comienzos, todos los encuentros también, y todos los diálogos, todos los inicios, es algo bello, y quería abrir con esta imagen, ¿no? ¿Por qué elegí a María Gabriela Llansol? Pues mira, porque creía que tenía que hacer la revancha al silencio, al desconocimiento, al olvido, al machismo, al paternalismo y a la invisibilidad que se le dan a muchísimas mujeres escritoras, ¿no? María Gabriela Llansol es una autora que actualmente escritores y críticos portugueses la comparan con Fernando Pessoa, porque el universo que ha creado ella no hay nada que se pueda comparar. Ese desdoblamiento, esa facilidad para crear mundos. En Portugal estuvo Pessoa y estuvo ella, ¿no? Y fijaros lo desconocida que está, que yo estuve de Erasmus en 2011 en Lisboa. Me fui a Lisboa, que todavía no estaba de moda, y hice cuentas con la beca que me daba la Junta de Andalucía. Mis padres me dijeron que no me iban a dar nada de dinero, entonces dije, solo me puedo ir a Lisboa, y estuve allí. Allí descubrí a Pessoa, Gonzalo Metavares, Lobo Antunes, Adilia López, Sofía Di Melo, todos estos escritores portugueses que me encantaban, Mario Sacarneiro, pero nunca leí nada de María Gabriela Llansol, ni encontré sus libros tampoco en las estanterías, ¿no? Y me tuve que ir de Lisboa y conocer a un escritor y bibliotecario portugués, que es João Guerreiro, que le mando un abrazo enorme porque me abrió la puerta a un universo que creo que hizo mucho en mi escritora, y me regaló un libro, ¿no? Hablando en la dedicatoria de esa puerta a un fuego, ¿no? A un resplandor, ¿no? Y bueno, muchos sabéis que yo antes trabajaba como veterinaria de campo y pasaba muchas horas en una furgoneta conduciendo, y una mañana estaba escuchando la segunda parte de Hoy empieza todo, de Radio 3, y estaban hablando de Gonzalo Metavares, que es un escritor portugués contemporáneo muy bueno, está traducido, podéis encontrar su obra en Seiva Rally en Nórdica, y el periodista que entrevistaba a Gonzalo Metavares en un momento habla de que Gonzalo Metavares le dedica el libro a María Gabriela Llansol, y el comentario de él es, riéndose, no sé quién es esa señora. O sea, una persona que se dedica a la literatura, a la crítica, a entrevistar, no entiendo por qué no dedicó
10 segundos de su vida a poner en Google María Gabriela Jansol. Porque hubiera descubierto que lo que hace Gonzalo M. Tavares no es nada nuevo, ya lo hacía ella. Entonces, me gustaría esas fajas, ¿no?, de Gonzalo M. Tavares, el pupilo de María Gabriela Jansol, ¿no? No el quitarle el nombre a ella, ¿no? Entonces, aquí va esa revancha, ¿no?, de no sé quién es esa señora. Pues esa señora es una de las grandes escritoras de la literatura, para mí, europea y universal. Y ahora os contaré por qué. Sí quería comentaros que la mayoría de las cosas que voy a leer es traducción libre mía, ¿vale? Entonces os pido perdón porque yo no he estudiado portugués. El que sé fue el que aprendí cuando estuve en Erasmus. Leo muchísimo en portugués e intento no perderlo, pero claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo no soy traductora y posiblemente pues haya un modo en el que a lo mejor no es correcta la traducción que yo hago o la hago desde otro mundo, ¿no? También me parece bonito, ¿no? Porque hay como una tercera lectura. Lo que escribe esa autora en portugués y lo que yo entiendo, y luego lo que es, ¿no? Y creo que ahí se produce también un choque que da lugar a otra narrativa y a otro diálogo, que esto es algo que le encantaba a ella. Ahora os contaré. Sí, cuando veáis la cita, en este caso Diego Jiménez, son traducciones que hay varios artículos de ella, que luego los diré en bibliografía, y alguna selección de los diarios traducidos al castellano que podréis leer. Leía lentamente porque escribía lentamente. Pasaba todo el tiempo buscando nuestra muerte, sin miedo, sabiendo que esta sería, a pesar de todo, una explosión. Y la escritura estaría en cualquier lugar. Y me vuelvo más dulce. ¿Quién es María Gabriela Jansol? Pues María Gabriela Jansol era una mujer que nace en Lisboa en 1931, muere en 2008, cerca de 30 obras escritas en las que nos encontramos desde diarios, como este que he traído hoy, que lo llamo Libro de Horas, hay hasta el número 7, hay todavía cuadernos que se van a seguir editando, como libros, ¿no?, como este de A Restante Vida, o este que fue su primer libro, que ahora hablaré de él, Os pregos en la hierba, Los clavos en la hierba, del año 62. Mis favoritos son los diarios. Se licenció en Derecho, aunque nunca lo ejerció, y en Ciencias de la Educación, que fue a lo que se dedicó en el exilio, porque María Gabriela Jansol y su marido, Joaquín Augusto, se exilian en el año 65 temiendo la dictadura de Salazar en Portugal. Así que aquí va una primera pregunta. ¿Qué habría pasado con esta autora si no le hubiera tocado vivir en una época de la F, me gusta decirle a mí, de fascismo, de Fátima, de fado y de fútbol? A lo mejor estaría más conocida aquí, ¿no? Y se exilia en 1965, aquí lo voy a decir como lo diría una andaluza, no sé si es correcto, a Arbaix, en Bélgica. Fijaros lo que hacía María Gabriela Jansol y el marido en los años 60. Formaron una cooperativa con comida y hacían muebles, o sea, tenían ya un grupo de consumo donde daban de cesta a los vecinos y dirigía una escuela experimental con niños de diferentes nacionalidades y con capacidades diversas. Y hasta entrados los años 80 no regresan a Portugal, por lo que parte de su vida como escritora se encuentra en un exilio, aislada en una casa de campo, con una lengua totalmente diferente y dedicada a la escritura, ¿no? Lo iba a decir en portugués, me viene la palabra portuguesa, en este isolamiento, donde ella se sumerge por completo en la literatura, en la filosofía, en la teología, está muy interesada en la historia sociopolítica de Europa y en los poetas místicos europeos. Entonces, ese aislamiento y ese trabajo en una lengua extranjera y rodeada de niños tiene muchísimo peso en su obra, ¿no? Ella decía que no era escritora por soberbia, sino porque realmente tenía ese impulso de escribir y que lo que le hacía feliz era escribir, y ella habla de esa necesidad de deshacerse en palabras, ¿no?
Con su primer libro, Os pregos en la herba, está publicado en el 62, esta es una edición del 80 y tanto, súper curiosa, con las críticas malas. Al final nos podemos encontrar críticas de los autores que leyeron el libro, de los periodistas, de los críticos, y aquí vemos que no fue entendida. De hecho, ella ya era consciente de que se iba a morir y que no era por el reconocimiento, porque ella nunca, no es esa típica figura escritor egocéntrico, ¿no? Ella sabía que su escritura se entendería más tarde, ¿no? La última crítica es que es súper curiosa para que veáis, ¿no?, cómo no se la entendía a ella, ¿no?, ni a su obra. Dice el crítico, dice, puede constituir hasta un buen ejemplo de cómo no se debe escribir. O sea, así hablaban de María Gabriela Llansol en su país, ¿no? En los diarios hay muchísimos pasajes de cómo se sentía ella en torno a la literatura del país, ¿no? Y más que con el típico del círculo de compañerismo, ella lo que quería era que sus libros se vieran, ¿no? Y como hijos, ¿no? Porque no tuvo hijos. Y luego ahondaremos en esa cuestión, ¿no? Ella, aparte de esta dedicación en la cooperativa y en la escuela experimental, lee y traduce muchísimo. Y es devota de San Juan de la Cruz, de Emily Dickinson, de Virginia Woolf, de Rilke, que se convertirán en personajes de su obra en un mundo literario donde comparten los mismos espacios, las mismas luces, con objetos, melodías, plantas, animales, quimeras, futuros, utopías, árboles, ríos. Leer a Gabriela Llansol es un diálogo no solo con su texto y con ella misma, sino con todo lo que nos rodea, y esto lo veremos más adelante. Las imágenes que surgen cada vez que abrimos un libro de Llansol cada vez son nuevas, ¿no? Para mí Llansol es desvelo, es conmoción, es impulso, es una necesidad que también te atraviesa, ¿no? Y yo muchas veces cuando estoy bloqueada o cuando estoy triste o cuando, no sé, estoy por los suelos, cojo a Llansol por cualquier sitio, ¿no? Abro una página, la leo y como que me da ese impulso, esa claridad, ¿no?, de seguir escribiendo, ¿no? Porque ves cómo lo consiguió ella y cómo estaba ella, ¿no?, y desde qué sitio escribía, ¿no? Como os decía, esta charla no la concibo ni como un texto académico, ni un discurso, simplemente es esta carta de amor a ella, y ella para mí es un bosque lleno de destellos, de claroscuros, de raíces, de ramas, de árboles antiguos, pero también de brotes. Y también un bosque que da la posibilidad que nosotros como lectores, ahora os contaré cómo nos llamaba ella, porque a ella no le gustaba ni la palabra escritor ni la palabra lector, tenía otras palabras, podemos ser injertos de su obra, ¿no? Y me parece súper curioso cómo un lector, que para ella no es tal, puede tener un diálogo con su obra y con ella, y eso es lo que ella constantemente busca, ¿no? Ella tiene una frase muy bonita, ¿no?, que habla de seres, de personas que son los que oyen y sienten la rotación de la Tierra girar, ¿no? Y cuando leí a Llansol descubres que ella era una de esas personas, por esa forma de mirar el mundo, lo cotidiano, lo más pequeñito que tenía al lado, ¿no? En los diarios se puede tirar hablando de los árboles de su jardín, de sus gatos. En los diarios vais a encontrar un montón de fotos de los animales que vivían con ella en la quinta. Incluso lo triste que se pone cuando la vecina corta un tilo, ¿no? Y el diálogo que tiene con ese árbol que ya no está, ¿no? Con la sombra, con el hueco, con lo que queda, ¿no? Leer a Llansol para mí es un ejercicio de atención que implica también el cuerpo, no solo lo emocional o lo mental, sino lo físico, ¿no? Y creo que también es muy interesante eso de ella. Algunos críticos han dicho de ella que ella escribía en los márgenes de lo real, en los márgenes de la ruptura, en los márgenes de las no fronteras. Y para mí, pues yo pienso que ella era ese río interminable donde siempre la orilla es diferente, porque el agua que pasa no es la misma y el agua
va haciendo y va dando forma a los cantos y va erosionando la orilla, ¿no? Las ramas, las piedras, ¿no? Y esa orilla, que es la escritura de Jean Sol, son multitud, es una multitud que creo que yo todavía no he sido capaz de conocerla toda y de palparla toda, ¿no? Porque cada vez que entras en la narrativa de Jean Sol te encuentras un mundo diferente, ¿no? También algo que creo importante resaltar es que sus libros son un canto a la dignidad. Ahora que volveremos a esto luego en un rato, ¿no? Ahora que estamos en un tiempo que tanto hablamos del mundo que queremos habitar, ella ya hace 60 años, que se dice poco, ya hablaba de esto, ¿no? De reparar, de valorar lo que nos rodea, pero no solo lo que conocemos, sino lo desconocido, lo que no alcanzamos, lo que no tocamos, ¿no? Lo que no vemos, lo que no escuchamos, ¿no? Ella, hay una entrevista que han subido hace poco, traducida al inglés, que está online, que luego os comento dónde está. Habla de esto que os comentaba antes. A ella no le gustaba la palabra escritora. Se llamaba a ella misma, prefiero un ser que escribe, ¿no? Alguien que escribe, y decide la palabra ser, no la palabra persona, ¿no? Porque para ella, ahora lo veremos, no existe la jerarquía, que esto también me parece muy innovador de ella en su libro, ¿no? Ella nunca quiso que las personas que la leyéramos nos convirtiéramos lectores. De hecho, ella usa la palabra portuguesa leyente, como leyentes, pero no lectores. Y quería que las personas que la leyéramos nos convirtiéramos en seres que escriben. O sea, Jean Sol lo que propone con sus libros es que haya una nueva escritura entre el ser que escribe y el ser que lee. Y como os decía, eso, ella no le gusta la palabra escritora, y aquí os pongo una cita que la he traducido, me parece muy bonita, ¿no? De lo que para ella es ese mirar, ese leer, ese proceso de escritura, que lo llamaba Mi narrativa invisible, que lo menciona en Tierra de Mujeres. El universo en expansión, recoger los mensajes, es un acto de lectura. ¿Por qué me parece Jean Sol? Esta es una imagen de su diario, el jardín de la casa de Bélgica. Y bueno, pues lo mismo te está contando el proceso de creación de un libro o lo que está leyendo que la lista de la compra, ¿no? Este libro es el libro de las horas, creo que es el número 6, que es El azul imperfecto, que ella dedica esos diarios a Fernando Pessoa y a todos sus heterónimos, ¿no? Y a todas las cosas que históricamente y socioculturalmente y políticamente rodearon al escritor, ¿no? Entonces podéis ver que pone comprar el libro de Desasosiego, ¿no? en la lista, ¿no? Y a mí me parece Jean Sol una autora muy valiente, porque en su narrativa nos vamos a encontrar una falta de respeto absoluta contra las normas. Por eso creo que también muchos escritores y contemporáneos no la entendían, porque nos encontramos con una autora donde hay cero respeto por la jerarquía, cero respeto por los géneros, es una escritora que está contra la frontera. Los libros de Jean Sol no se pueden enmarcar en un género. Por ejemplo, los diarios no es un diario, porque en el diario te encuentras un sueño, te encuentras el germen de otro libro, te encuentras incluso continuaciones de libros que ya están publicados. O sea, es como si estuviera todo el rato reescribiendo sus libros, ¿no? Pero tampoco es una autora que esté escribiendo el mismo libro todo el rato, ¿no? O sea, es infinita el número de puertas que abre, ¿no? Y luego esa capacidad de hacer todo esto, pero con una extraña y única transparencia, ¿no? No se ven, no es una autora llena de impostura, creída, egocéntrica, ¿no? O sea, me parece una manera de estar en el mundo y de aproximarse a la creación, a la escritura. De verdad, no encuentro nada igual a ella, ¿no? Por eso creo que me obsesiono tanto, ¿no? De hecho, para ella las fronteras son un reto, es un juego que solo puede romper a través de la palabra, ¿no? Y luego, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Esta foto en el jardín, para ella,
una de las cosas que pretendía, y yo creo que consiguió como pocas, es de hacer lo cotidiano lo universal, por lo que contaba, ¿no? Su gato, los árboles, el día a día en la escuela, las tareas domésticas. Luego os contaré algún par de citas que me gustan mucho, ¿no? Y luego ese conseguir, que creo que es muy diferente, ¿no? Que cuando tú empiezas un libro de María Gabriela Jansol, nunca vas a volver al sitio donde empezaste. Y creo que eso es súper difícil de conseguir, que cada vez que te sumerges en un libro llegas a un sitio completamente diferente, o lo ves desde otro punto de vista, o te lleva a otra imagen, o a otra voz, o a otro espacio, ¿no? Entonces, me gusta verlo como una escritura riada, una escritura que fluye, que inunda, que arrasa con todo, pero no en el sentido de la destrucción, sino de cobijarlo todo, ¿no? De que llega a todos los puntos que quiere tocar. Esto es algo precioso de Jansol, que, bueno, antes de esto, ella habla del fulgor, y antes de hablar del fulgor sí quería comentar que ella tiene todo el rato en sus libros un constante diálogo con los autores que está leyendo, con autores contemporáneos, con sus vecinos, con los animales, con los árboles, incluso con las piedras. O sea, su narrativa es un constante diálogo con todo, ¿no? Y luego, lo curioso también que me parece de todas estas diversas realidades que abre, es que ella misma nos da la llave para leerla en sus libros. O sea, ella nos pone el acertijo, pero nos da la llave. Y la creación es un juego entre ese ser que escribe y ese ser que lee. Y esas llaves no las encontramos en los diarios. Ya os digo, yo estos diarios los tengo siempre cerca. Siempre que voy de viaje me llevo un diario de Jansol. Hay muchos que todavía no he terminado, porque hay días que solo soy capaz de leer 2 frases, ¿no? Porque como están tan bien llenos de nombres, de referencias, es una escritora que siembra y que consigue que quieras buscar sobre lo que habla, ¿no? Y creo que eso es, no sé si una recompensa, pero sí algo que te hace cosquillas, ¿no? Y que consigue que te enganche y que sea una autora de la que no me quiero despegar. O sea, para mí está muy presente en mi día a día, en la escritura, en Cuadernos de Campo está presente, en Tierra de las Mujeres está presente cuando hablo de mi narrativa invisible, es un término que le cogí prestado a ella. Ella hablaba de su narrativa invisible, de todo ese tiempo que escribía pero que no estaba escribiendo, pero que para ella sí era escribir, porque para ella escribir no era solo coger un boli y un lápiz, no, o una máquina de escribir. Para ella escribir era trabajar con los niños, hacer muebles con el marido, cuidar su jardín, arreglar los arriates, darle de comer a los gatos, arreglar las telas de la cama, cocinar. Para ella era su narrativa invisible, ¿no? Y me parece una imagen preciosa. Algo que creo que hace única la narrativa de Jansol es el fulgor, que es algo que ella menciona y que creo que la hace, no sé, a mí me parece maravilloso. Os voy a contar que sí quería aprovechar que hay un libro que está editado en Galicia, que se llama Fulgor, y que recoge varios fragmentos de diferentes libros de Jansol, que, aunque está en portugués, yo creo que se puede leer. Hay algunas palabras que a lo mejor tendríais que buscar. Y este es un libro que hicieron un grupo de mujeres en Lugo para bailarlo, para hacer una danza. Y me parece muy bonito porque tiene mucho que ver con el fulgor, que es lo que propone Jansol. Voy a ver un segundito agua. Si buscáis fulgor en el diccionario, encontraréis que fulgor es el resplandor, el brillo, la luz. Para Jansol, el fulgor es un brillo deslumbrante, pero un brillo que trae una ruptura en el tiempo y la historicidad que alberga la posibilidad de encuentros inesperados desde los márgenes. Aquí puede entrar la utopía, el futuro, una quimera, el pasado. El fulgor es algo que es mutable, nómada y que puede ser precario. Para Jansol, la lucha cotidiana por el fulgor
es el resultado de una batalla continua, un esfuerzo del día a día por alcanzar la claridad, la intensidad, un deseo de tintineo en el paisaje borroso del mundo en el que vivimos. El fulgor es una revelación, un destello, un segundo que brilla y que nos puede abrir a otros espacios y a otros lugares del tiempo, ¿no? Y a mí esto me parece impresionante porque ella, en cierta forma, con el fulgor, está haciendo la posibilidad de otras formas, de otros escenarios, de otros mañanas, de otros lugares, de otros vínculos. O sea, vivimos ahora mismo en unos tiempos, ¿no?, que desde el confinamiento, bueno, se hablaba de la antigua normalidad. A mí la antigua normalidad no me gustaba porque tenía muchas cosas malas, ¿no? Y parece que la pandemia solo ha sido el COVID, pero en el mundo ya teníamos otras pandemias como el hambre, ¿no? Pero parece que siempre ahora estamos hablando del mundo que queremos habitar, de esas nuevas normalidades. Pienso en la emergencia climática, en las pandemias, en las crisis, en las guerras, en las pérdidas de biodiversidad que nos traerán más pandemias. Y Jansol ya nos estaba dando esa posibilidad de esos nuevos lugares y de hacer esas rupturas, ¿no? Entonces, me parece increíble que esto que ahora está tanto sobre la mesa, ella ya lo ponía en los años 60 en su obra, ¿no? Y ya no nos encontramos con el fulgor en el tiempo de la narración y la sucesión, sino que nos encontramos en un espacio del brillo, en ese espacio del fulgor, en el que nos dejamos fulgorizar, donde los personajes que ella usa en sus libros se salen de la historia para pasar a formar parte de otro orden, con otro sentido. Y ya no son personajes, sino figuras, donde se da la posibilidad y donde se pueden encontrar de forma inesperada, con muchísimas voluntades diversas, y con otras historias, y con otras voces, y con otras sucesiones, ¿no? Y esto a ella lo llama la comunidad de los rebeldes. Entonces, a través de la fragmentación, ese desdoblamiento, esas grietas que se abren a través del fulgor, este fulgor lo que nos da la posibilidad es la posibilidad de una ruptura, ¿no? Y de cambiar, pues, lo dicho, lo presupuesto, lo creído, y dándonos la posibilidad, la oportunidad de ponernos en presencia de encuentros que aún no han tenido lugar, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de otras historias, ¿no? Y esto es muy interesante porque ella, en su obra, le fascina la contrahistoria de Europa. Ella está obsesionada por San Juan de la Cruz, la revolución de los campesinos en Alemania, Münster, la Fegina. Entonces, es súper interesante cómo ella coge todos estos personajes y los mete juntos, los mezcla, crea una narrativa donde tiene el mismo valor San Juan de la Cruz que la voz de un caballo o que la voz de una piedra, rompe con todas las jerarquías, ¿no? Y crea otros escenarios para la historia, que ahora hablaremos de esa historia. Si os quería leer ese todavía no, ¿no?, que es lo que pongo en la pantalla. Como sus principales características son la irrupción de algo nuevo, un todavía no, que atasca las categorías de tiempo y espacio, el fulgor tiene el potencial de provocar encuentros sorprendentes de cosas desiguales y la aparición de alianzas rebeldes, introduciendo cambios en el tiempo, el espacio y las relaciones sociales. El fulgor es una fuerza de afirmación y oposición para pensar más allá de las políticas de desposesión. Entonces, yo creo que estamos en un mundo ahora mismo atravesado por tantas cosas que creo que lo que nos regala Jansol de esos fulgores, creo que deberíamos que los necesitamos esos espacios de fulgor, necesitamos dejarnos fulgorizar. Hay una cosa que dice Diego Jiménez, que es un crítico que escribe un artículo sobre ella y tiene colgado una selección de fragmentos del diario de ella, que está en la bibliografía, está en libre, lo podéis descargar de internet, que dice que la literatura de Jansol no tiene clasificación, que no hay línea, no hay fronteras, no hay secuencia, que nos encontramos con una voz poética pero pensativa a la vez, llena de discontinuidades, que no separa, intermitencias, que te fascina pero que también te causa incomprensión. Y yo creo que esa incomprensión es la que quizá
la separó, ¿no?, del gran público y que la rechazaron, ¿no?, porque la veían como una escritora hermética, pero quizá porque no tenían esas llaves para leerla, ¿no? Y luego esa imagen de literatura humus, ¿no? Es una literatura que alberga, que hace posible que germinen, que aparezcan nuevas voces, nuevas imágenes, ¿no? Y todo esto desde el fulgor y desde lo íntimo y desde lo cotidiano, ¿no? Revisando a Jean Sol para esta charla, quizás esto es un poco atrevido, porque como ya os digo, yo no soy académica, no trabajo en el mundo de la academia, soy una veterinaria que trabaja en razas autóctonas en peligro de extinción. Pero preparando esta charla me he dado cuenta que Jean Sol es una escritora completamente ecofeminista. O sea, y aquí os lanzo esta teoría, ¿no? Creo que es una escritora ecofeminista porque, primero, rompe con todas las jerarquías de lo establecido. O sea, para Jean Sol, el ser humano no está por encima de un animal, ni de un árbol, ni de la tierra, ni de una piedra. O sea, rompe con todo eso, rompe con el mundo de la jerarquía, rompe también con lo que pone en el centro. Jean Sol pone la vida en el centro y pone muchas cosas en el centro que al sistema no le interesan, ¿no? Luego mira y presta atención a los márgenes y a lo que se excluye, a lo que no nos merece importancia, a lo que no reparamos, a lo que no pensamos que es fundamental y vital, ¿no? Y no sé, creo que ella, con esa reivindicación de los márgenes y con su literatura, está todo el rato como diciéndonos que formamos parte de un todo, de una inmensidad viva y que no somos seres independientes, ¿no? Como esta imagen, no sé si fue Alicia Puleo quien dijo este concepto, no sé si conocéis el concepto BBVA, que significa blanco, burgués, varón, adulto, autónomo, ¿no? Que esto es una figura que el capitalismo pues, se ha encargado a meternos a mansalva, pero que no es real, porque las personas, desde que nacemos hasta que nos morimos, necesitamos de otras personas, de otros seres, de los recursos. Nuestro planeta es finito, no es infinito, ¿no? Entonces, que Jean Sol tenga muy claro eso en su obra y sea consciente y que nos invita a que formamos parte de la inmensidad viva, a mí me parece un pensamiento ecofeminista, ¿no? Porque ella, en cierta forma, está todo el rato tendiendo la mano a que seamos conscientes de que estamos dentro de un entramado vivo, que late y que respira, ¿no? Y que también esa inmensidad no solo son los seres vivos, sino las piedras, la tierra, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea, ¿no? Por eso creo que Jean Sol, en estos tiempos de incertidumbre, puede ser un ejemplo y una figura a la que acercarnos, porque tiene otra forma de estar y de escribir en el mundo totalmente radical para mí. Sí quería leeros de esta entrevista que os voy a decir dónde es, que lo tengo aquí un poquito más adelante. Esta entrevista es una entrevista que le hacen en 1997 en Radiodifusão Portuguesa 1, que se publica en el 2011 en un libro portugués que recopila entrevistas y citas de ella, que es Editora Auténtica. Yo ese libro todavía no lo tengo, pero este mes la han colgado en la web, ¿vale? Y está traducida por Audrey Jung, que es el traductor al inglés, porque sí han traducido algunos libros de ella en inglés. Entonces, me gusta mucho la pregunta, este diálogo que tiene ella con el periodista. Le dice él, esto es traducción mía, ¿vale? O sea que lo tengáis en cuenta. Y la naturaleza, por supuesto, los árboles, las plantas, un árbol talado, están siempre muy presentes en este libro y probablemente en todos sus libros. En otras palabras, ¿es este universo, esta naturaleza fundamental para usted? Y contesta Jean Sol. Creo que no podríamos eliminar la existencia de estos seres porque nos dan, desde la vida y el pensamiento, formas extremadamente propias. Pero no hablo de ellos en el sentido de que no sean útiles, porque no creo que haya jerarquías de ese tipo entre los animales y ellos. O sea, Jean Sol ya te está diciendo que está viendo a un ser, sea un animal, sea
un recurso, sea la tierra, no como algo a explotar, no algo para el beneficio propio, ¿no? O sea, me parece incluso que es pensamiento anticapitalista, ¿no? Y creo que es algo de lo que tenemos que tener en cuenta en la emergencia climática que tenemos, ¿no? Y le dice el periodista, hablas de ellos como seres muy, muy cercanos a nosotros. Sí, totalmente cercanos a nosotros, que tienen y comparten la vida con nosotros. Una agresión a su vida es una agresión a nuestra vida. Y estos seres son extremadamente diversos. También me gusta muchísimo de Gabriela Yansol esa reivindicación y ese reconocimiento de la diversidad, de que no todo es igual y todo se rige por los mismos parámetros. No sé, es que me parece una autora tan brutal y no dejo de preguntarme qué pasaría si Yansol estuviera ahora escribiendo. O sea, si fuera contemporánea mía, yo creo que sería súper conocida, que daría muchísimas charlas, que sería un referente, pero fijaros en cómo le tocó vivir, dónde, en qué época, lo que ella decidió, que ahora lo veremos. Y sigo con esta entrevista porque me parece súper curioso, ¿no? Volviendo a esta sociedad en la que vivimos, le dice el periodista, ¿se siente bien en este tipo de sociedad, en el mundo en el que vivimos, casi a finales de siglo? Hablamos del siglo pasado. No puedo decir que sí, ni tampoco que no. Debo decir que para escribir de esta manera estoy tratando de vibrar en la dirección de un nuevo mundo y mirando a mi alrededor. Sé que debo desear que mi energía permanezca intacta para poder percibir este nuevo mundo, aunque estoy en el borde de un mundo que es extremadamente doloroso y que me gustaría mucho poder transformar. Y creo que hago mi contribución con el texto porque esta realidad es muy agobiante y es una realidad de la que solo podemos salir mediante el movimiento fuera de ella. O sea, ¿nos parece súper actual esto? O sea, es que está hablando del poder transformador de la palabra para cambiar el mundo, pero no separando, o sea, no, ¿cómo decirlo? No desde un punto antropocéntrico, sino teniendo en cuenta el mundo en el que estamos y de dónde venimos. Y esa capacidad, ese deseo, esa voluntad de crear nuevos mundos a través de la literatura me parece maravilloso. Y esto podría decirlo cualquiera ahora, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Esa imagen, ¿no? Ella dice algo así como que escribir, en cierta forma, es como llamar suavemente a la puerta del mundo. Y me parece una imagen preciosa. Porque estás escribiendo para cambiarlo, pero también estás llamando no solo para pedirle permiso al mundo, sino para formar parte de todos esos seres que están en el mundo presentes, ¿no? Hay como una voluntad, cuando tú llamas suavemente, hay una voluntad de cuidado, de atención, de cariño incluso, ¿no? De amor, y me parece, no sé, me emociono mucho cuando la leo, ¿no? Y luego eso de estoy tratando de vibrar en la dirección de un nuevo mundo, o sea, quiero un nuevo mundo donde haya otros vínculos, otra forma de relacionarnos, donde todo el mundo sea tratado por igual, donde la diversidad no sea algo malo, donde se proteja eso, ¿no? No sé, me parece increíble. Luego hay algo, maravilloso de ella, que es la imaginación que atraviesa a esta autora, porque ella estaba completamente sola. O sea, pensad que era una escritora que estaba completamente arrancada de su entorno, de su lengua, de su vida, que no era una escritora o un escritor que, bueno, esto que hacen mucho los escritores hombres, ¿no? Que se iban de tertulia a comentar y hacer su círculo de escritores. Ella estaba completamente sola. Y desde esa soledad, estamos hablando también de los años 60, 70, no tenía el acceso a Internet que tenemos ahora, de libros, de lectura, o sea, desde esa casa en la que ella compartía con la escuela, con el grupo de consumo, con la fábrica de muebles y con ese cuidado de niños, ella creaba un universo propio, ¿no? Y me parece impresionante el poder de la imaginación que tenía ella, ¿no? Para ella nada está decidido, todo está por hacer, todo está siendo todo el rato. Y creo que es una llave muy interesante para entender el poder de su narrativa, ¿no?
me gusta mucho esta cita de ella que dice: yo estoy como tratando, ¿no? Estoy como queriendo quitar el malestar profundo de los seres humanos, de los animales y de las plantas. Estoy buscando un final feliz, pero no un final feliz para ella, sino un final feliz para todos. Telvina Santos es una experta en ella. Hay una conferencia en YouTube de ella que ahora en la bibliografía os digo que la podéis escuchar, se entiende muy bien. Incluso podéis darle a los subtítulos, que bueno, son estos subtítulos que genera YouTube automáticamente, aunque hay algunas cosas que no se traducen bien, pero se entiende perfectamente. Y según ella, hay 3 preocupaciones que confluyen todo el rato en los libros de Jean Sol. Y creo que dice mucho de esta, ¿no? De esta manera de estar en el mundo de ella. Una es siempre hacia el ser humano que está más favorecido, ¿no? Esa desigualdad entre las personas, ¿no? Entre las clases sociales. Yo creo que aquí es muy importante el papel de que ella todo el rato está en una lucha continua contra esa jerarquía impuesta, ¿no? Luego tiene otra preocupación, que es hacia la impostura de la lengua, hacia la palabra. Ella no quiere usar la palabra en vano. Ella escribe por el gusto de escribir, no cree en la impostura, no cree en lo manido, ¿no? En lo mal usado, no sé. Y luego la tercera es esa preocupación que tiene constantemente hacia la naturaleza, pero hacia la naturaleza entendida con nosotros dentro de ella, ¿no? Que ahora veremos con un ejemplo de un libro de ella, ¿no? A todo lo que nos rodea. Y Telvina también propone que su obra, en cierta forma, también trata de reformular el significado de lo que es humano y de lo que no es humano. Y que al final, con su narrativa, ella también está todo el rato, que yo también lo veo así, cuestionando cómo nos relacionamos entre nosotros, con el mundo, con todo lo que nos rodea, con los seres vivos, con los recursos, con los medios, incluso con lo íntimo, con lo trascendente, ¿no? Como os decía, es muy difícil encuadrar los libros de Jean Sol en un género, porque nos encontramos con una autora que hace posible la simbiosis de diferentes géneros, de diferentes voces, que rompe los espacios, las fronteras, donde ella tiene todo el rato esa necesidad de conversar con esa persona que lee, no quiero decir lector, y que ella es como la que hospeda, ¿no? Hace como que el libro sea una casa y tú te conviertes en el huésped, ¿no? Donde se hermana esa persona que escribe con esa persona que lee. Y como os comentaba, creo que es muy difícil llegar al fin de todo lo que supone Jean Sol. Yo creo, y creo que las personas que están estudiando su obra están todo el rato en continua búsqueda, ¿no? Porque cada vez que entras en el libro descubres algo nuevo, ¿no? Y me gusta mucho esto que suelta, que dice de ella misma, dice: nadie sabe qué escribo, yo misma no sé, desconozco el texto sorprendente que me espera. O sea, ella misma no sabe qué le espera en su narrativa, ¿no? Y aceptarlo y partir de ello me parece algo muy valiente y muy único. Por eso aquí, hablo de ese desdoblamiento, de esa capacidad de las voces, ¿no? de igualar las voces, de romper la jerarquía, la simbiosis entre esos personajes, géneros y libros. Y luego hay una cosa muy curiosa que me gusta mucho, que es lo que os comentaba antes, que hay un libro de ella que se llama ¿Dónde vas? Drama Poesía, que hay una escena que a mí me encanta, que creo que nos muestra la amplitud de la mirada de esta autora, ¿no? Hay como un personaje que habla de la vuelta de la naturaleza, que esto también es muy actual, ¿no? Nos encontramos con toda esta gente pues, que se quiere ir al campo a desconectar, a estar en silencio, ¿no? Y que al final es algo que se hace desde el privilegio, porque la realidad es otra, ¿no? Y hay otro personaje que le dice que en lugar de volver a la naturaleza, que no, que lo que tenemos que volver a formar parte de esa naturaleza, reintegrar la naturaleza en nosotros, no irnos nosotros a la naturaleza, sino traer la naturaleza de vuelta, ¿no? Y creo que es algo que también está de actualidad en muchos temas, ¿no? Leemos muchos lugares, ¿no? Como se habla de
llenar las ciudades de verde, de ruralizarlas, de crear nuevos espacios para la vida. Nos hemos encontrado también cuando salimos del confinamiento y comenzó la desescalada, que en las ciudades, en los sitios donde queríamos pasar tiempo juntos, teníamos que pagar. O sea, no había espacio público para la diversión, para el juego, para el encuentro. Y me gusta mucho, ¿no?, esa manera de abordarlo, ¿no?, de que ella ve el encuentro como los demás como una forma de resistencia. O sea, el formar parte de una comunidad, de encontrarnos, de hablar, ¿no?, de las diferencias, de lo que tenemos en común. Y yo creo que en el mundo atravesado en el que estamos, me encantaría tenerla aquí, ¿no?, formando parte de este encuentro, ¿no?, y pensar en no ser independiente, sino en esa otra persona, ¿no?, y en esa resistencia con esa persona, ¿no? Por eso os decía que eso que nos han hecho pensar de que somos independientes, de que somos autónomos, de que no necesitamos a nadie y a nada, es completamente falso, ¿no? Y ella, aunque no use esa palabra, sus libros hacen esa apuesta por esa interdependencia, y además hace algo también muy bonito, que es no separar la naturaleza de la cultura. No, están completamente mixturadas, ¿no? Y yo creo que por eso ella rompe de una manera increíble con el relato y el pensamiento antropocéntrico. Por lo que para mí, Jeanne Sol es una ventana que nos ofrece maneras de repensar el mundo que queremos habitar, el medio que queremos vivir, cómo nos queremos relacionar con los demás, ya sea con nuestras amigas, con nuestras vecinas, con la gente del trabajo, con la gente que nos rodea, ¿no? Para ella hay varias cosas importantes: los fragmentos, los trayectos y la confidencia. Y aquí lo podemos unir con el encuentro, ¿no?, el encuentro con los demás. Dice que una confidencia es uno de los lugares donde comienza un mundo. O sea, qué bonito, ¿no?, que desde lo pequeñito, desde lo cotidiano, desde lo que no le damos importancia, puede abrirse un mundo completamente nuevo, ¿no? La escritura para ella se convierte en un lugar que viaja, en una búsqueda de la verdad. Luego hablábamos del fulgor, aquí otra F, para luchar contra esa otra F que comentaba al principio, es el fragmento. La narrativa de Jeanne Sol se basa en el fragmento. Nos encontramos con fragmentos que vienen del pasado, del futuro, de otros lugares. Ella misma dice que somos trayectos y fragmentos. Y son todos estos fragmentos los que dan lugar y los que acogen a estas constelaciones de imágenes, palabras, esas escenas fulgor, las nuevas formas de pensar y esas figuras de nuevos comienzos, de pensamientos y formas de vida que creo que tanto necesitamos hoy. Porque para Jeanne Sol todo habla y estamos rodeados de lenguaje infinito. Me gusta mucho esto que ella dice: esta es la razón por la que fragmento, para acoger a muchos, todos y a la totalidad en sí misma. Vuelve a esa entrevista y dice: para que la realidad sea profunda, tiene que estar fragmentada. Es imposible soportar la intensidad de forma continua, por lo que hay continua ruptura en la intensidad. Creo que la novela es la narratividad de algo, pero lo que es el tema de esa historia puede cambiar. Deseo profundamente que cambie, porque las historias que se cuentan son historias que no cumplen, como dijo una vez, el final feliz que deseo para los seres humanos y para la Tierra, con todo lo que contiene. Y por eso creo que será necesario darle a esta narratividad otra historia, otros acontecimientos, para que haya una irrupción de realidades diferentes. O sea, Jeanne Sol ya está rompiendo contra esa narrativa única que siempre nos ha contado, esa única voz que siempre nos ha contado, que nos ha descrito, o sea, contra lo hegemónico. Ella está rompiendo con todo eso y quiere la diversidad, ¿no?, en su obra. Para ir terminando, otro punto muy importante de Jeanne Sol es el punto de la historia, mejor dicho, de la contrahistoria. Ella quiere una nueva historia, ¿no? Y siempre lo dice, todo fue, nada está siendo, ¿no? Y perdona, que lo he puesto al revés, digo yo, esto no es así, es nada fue, todo está siendo. Ya decía yo que algo está mal. Bueno, no miráis eso. Y para ella, la historia que ella propone tiene que ser una historia que esté hecha de los vínculos de las ausencias presentes. O
O sea, de lo que no se contó, de lo que no se tuvo en cuenta, de lo que no se escuchó, de lo que no fue importante, ¿no? Y ella tiene, al principio en su obra, tiene una fase inicial donde empieza a estudiar todo este tema de la historia de las sociedades campesinas, de los místicos, de los poetas, de la cultura de Europa, desde la Edad Media hasta Fernando Pessoa. Y ella hace una cosa muy curiosa, ¿no? Porque coge a estos personajes históricos y los despoja de su contenido histórico, de sus características, y los mete con toda la naturalidad del mundo, que a mí me parece una cualidad maravillosa, con especies de animales, árboles, objetos de cocina, objetos de decoración, aperos del campo, y los mete en un universo nuevo que ella inventa, donde no existe la jerarquía, donde no existe uno por encima o tú estás por debajo, donde no hay clases sociales, no hay juicios, donde todos están completamente por igual, ¿no? Y aquí empieza ese nuevo universo, ¿no? Me gusta mucho lo que dice ella. Esto es traducción de Diego Jiménez. Mi historia es historia. Quien sea tendrá la percepción de lo que vivimos hoy. Yo con vosotros ando siempre en busca de fragmentos perdidos. Vuelvo a una cosa que dice Jean Sol. No soporto la palabra historia. Su relación con ella se define por un rechazo de la simple representación de lo que encuentra y le llega del pasado. Jean Sol está a favor de la creación de un espacio de memoria propio. Quiere una comunidad de los olvidados, de esa historia, pero una historia que tiene en cuenta el pasado, pero la memoria, pero no una memoria muerta. Jean Sol quiere una memoria reavivada del pasado, y yo esto lo veo un poco un canto contra la nostalgia. Esa nostalgia que hoy está tanto de moda, ¿no? Donde hay gente que envidia la vida de sus madres y de sus abuelas y se olvida que nuestras madres y nuestras abuelas vivieron en una dictadura, ¿no? Y que, por ejemplo, una mujer hasta los años 80 en España no se podía abrir una cuenta bancaria. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Cómo ella quiere esa memoria, pero viva, reavivada desde el presente, no quedarse en el pasado, no. Quiere ese pasado, pero teniendo en cuenta todo ese conocimiento que tiene hoy. Una frase que me encanta de ella: mi forma de luchar contra esta nostalgia es escribir, describir, escribir, describir. Y para terminar, creo que Jean Sol tampoco se entiende sin esta decisión. Creo que no podría haber escrito 30 libros si hubiera sido madre. Ella se llama a sí misma ser que escribe sin hijos, ¿vale? Y os voy a leer, este es el libro de las comunidades. Este fue el primer libro que yo tuve de María Gabriela Jean Sol, que me regaló mi amigo Joao, y me quedé loca. Cuando nada más abrir la primera página, empieza con esta frase: en aquel lugar había una mujer que no quería tener hijos de su vientre. Por ejemplo, el libro de las comunidades, esto es Jean Sol, nació en Bélgica y fue un libro que empecé a escribir después de haber estado allí durante algún tiempo y en el que empecé a emprender una especie de depuración de mi vida en Portugal. Recordad que ella se fue exiliada, porque esto fue en el 65 y no era fácil ser un ser femenino en Portugal, y para mí la idea de existir va mucho más allá de lo que puedo decir sobre lo femenino. Y así, una vez que llegué a Bélgica, empecé a sentir que había una comunidad de seres vivos que podía intercambiar afecto entre ellos. Fijaros, aquí se rompe con la figura de la familia, entendida como tal, que podía intercambiar paz, conocimiento, inteligencia entre ellos. Y cuando empecé a sentir esto muy profundamente, nació el libro de las comunidades. El libro de las comunidades comienza así: en aquel lugar había una mujer que no quería tener hijos de su vientre. De hecho, esa decisión se tomó porque yo había elegido escribir. Y para mí, yo con mi texto, tener hijos propios me parecía incompatible. Pero empecé a escribir ese libro en el que aparecían otros personajes. Por ejemplo, personajes que luego evolucionaron. Tampoco es la palabra adecuada para las figuras de mis libros, porque los considero otra cosa. Así que apareció esa mujer que no quería tener hijos de su vientre precisamente porque había diferentes realidades apremiantes para ella y eran múltiples y habían tocado a ese ser, que era yo misma, y yo estaba dándole una determinada respuesta. Por eso digo
que estos textos no son ficción en la medida que corresponden a terremotos interiores, a sacudidas de energía extremadamente fuertes, en las que siento que esta tierra en la que estamos puede ser utilizada de otras maneras. Las relaciones entre las personas, las plantas, los animales pueden ser de otra manera. Por eso no los llamo ficción, sino un impulso para profundizar en las fuentes de la alegría de vivir. Me parece tremendo. Luego tiene una de las últimas cosas que escribe, que es un poco como, en plan, esta soy yo, ¿no? Dice, yo, Gabriela, en la hora de la gran decisión, decido que no tengo parámetros. Soy mujer sin hijos, soy escritora, prefiero escribiente, sin reconocimiento. Soy trabajadora pertinaz y regular, con cierta vida material incierta. Y para terminar, he decidido, pues, estas cosas que me atraviesan, ¿no? Que los grandes escritores hombres nunca escriben sobre estas cosas, vuelvo a esto cotidiano, que para mí es universal, y que me reconforta mucho, ¿no? Cuando encuentro estas cosas de Jean Sol. Hay una cita que me encanta, que creo, bueno, yo la veo así, ¿no? Como muchas mujeres que crean se sienten en su propia casa, donde siempre se encuentran con esa mochila de tareas domésticas, con esa necesidad, ese no queda otro remedio que dedicarse a la cocina, a limpiar, al cuidado. Dice, es mi propia casa, pero siento que vine a hacer una visita a alguien, ¿no? Esa sensación de forastera en tu propia casa, ¿no? De que no puedes todavía decidir qué quieres ser, a qué quieres trabajar, a qué quieres dedicarle el tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo se va en otros quehaceres domésticos, ¿no? Y luego también, ¿no? Por confrontar esa forma de ser madre, porque ella no es madre, pero para mí sí es madre de todos estos personajes y todos estos universos que hace en el libro, y también fue madre porque creó otro tipo de familia donde no había vínculos de sangre, pero fue esa escuela experimental que hizo en el exilio, ¿no? Con unos métodos pedagógicos completamente nuevos, ¿no? Ella lanza esta pregunta: ¿sobrevivir escribiendo será una manera ciega de ser útil a la especie? Y aquí, esta cita, que la voy a traducir, es de otro diario. Dice, hay días que estoy arreglando las telas, ¿no? Las telas pueden ser las camas, la ropa de la cama, la ropa de la mesa, mi propia ropa, la de Augusto del marido. Y el horizonte que se levanta de estos simples cuidados domésticos no tiene fin. O sea, esos cuidados nunca terminan. Desde la sensualidad a la comprensión de lo que escribo. Sigo esta necesidad absoluta de poner en orden lo que reviste, ¿no? La alegría, la tristeza, lo que está ligado al lavado, al pasado, al doblado, al desdoblado. O sea, creo que esto es algo que hablamos también muchas mujeres, ¿no? Que nos dedicamos a la creación, como también en esas tareas, en ese día a día, no sabemos ponerle fin, ¿no? No hay como un límite, ¿no? Y ahí también sucede esa narrativa, ¿no? Esta cita también me parece preciosa, ¿no? Dice, yo lo que quiero es aprender con los mínimos haceres, deberes de la vida, ¿no? Cotidiana, dándole igual valor a las cucharadas, a la sopa, ¿no? A las hojas verdes, al lápiz, a la luz, a los libros, incluyendo en todo esto la oscuridad y el polvo. Y quería terminar con una imagen de ella. Este fue el año que yo nací. Me parece muy bonita esta foto en Évora y esto que cuenta ella, ¿no? De irse, ¿no? Dice, este lugar es un lugar. Le pasa lo que le pasa al río. Es raro, pero no es una excepción. Es único, pero no es una verdad. Irse escribiendo lo que se escribe, arrastrando para el horizonte más lejano, que igualmente es el más lejano, los límites de la comprensión humana. Porque yo deseo lo que escribo hace mucho, que las diferentes formas de vida intenten otra ocupación en la tierra. Y ahora os voy a dejar un poquito de indicaciones de dónde podéis encontrar a Jean Sol. Como os digo, de unos años para acá ha habido un reconocimiento y un intento de devolver, y se está consiguiendo la importancia que tiene esta autora. No creo que solo en Portugal, sino a nivel mundial.
Y para mí, mi editora portuguesa, Sirio y Alvin, que es donde está publicado Fernando Pessoa, Mario Sacarneiro, Sofía Di Melo, para mí la editorial que todo escritor le gustaría publicar, está recuperando todos sus libros. Podéis encontrar, es que no quiero decirle novelas, pues desde Os pregos da herba, A restante vida, o sea, cerca de los 30 libros los está recuperando. Y los libros de la hora, como os decía, son los diarios. Los podéis pedir, si vais a Portugal, estos libros están presentes sin problema. Y os invito a que la conozcáis. En España, en castellano, hay un colectivo que está formado por 2 traductores que se llama Colectivo Atalaire, que son muy seguidores de Jean Sol. Han traducido varios fragmentos. Si buscáis el colectivo con el nombre de Jean Sol, encontraréis fragmentos traducidos en castellano. Y en esta editorial, el Chamán Ediciones, bajo El litoral del mundo, podéis encontrar 3 obras de Jean Sol. Pero yo os invito que si os queréis acercar a Jean Sol, empecéis por los diarios y que empecéis por esta recopilación de diarios que están traducidos y colgados en la web, ¿no? Y os leo una cita de ellos, de esta traducción. Para vivir es necesario buscar en las tinieblas, es necesario recorrer el lugar no más alto que la altura de un animal y encontrarlo revestido de múltiples espectáculos. Y aquí, pues como os comentaba, ¿no? Lo que he usado para esta charla, pues los libros de Jean Sol, que son cerca de 30. Esta charla que os decía de esta académica, Etelvina Santos, la tenéis en YouTube, A Floresta das Intensidades, Romantizar o Mundo con María Gabriela Jean Sol. Este documento que lo tenéis en línea, que os lo recomiendo mucho, de Diego Jiménez, La escritura, un tejido de deseos por el que nos movemos, donde ella habla de la narrativa de Jean Sol y podéis leer fragmentos de los diarios. La entrevista que os decía, el texto que es un río, está también colgada de hace poquito en internet. Y luego hay otro libro también de Asirio y Alvin, que es este de Europa, que diferentes escritores y expertos de Portugal hacen un libro hablando de la narrativa de Jean Sol, poniéndola en contexto, ¿no? Pues con los pensadores, con los músicos, con todo lo que bebía Jean Sol para sus libros, ¿no? Y luego os invito, que tenéis, si vais a Portugal, yo todavía no he tenido la suerte de ir, en Sintra, que es donde ella pasó los últimos años de su vida, cuando volvió del exilio, está la Casa Jean Sol, y es un colectivo que está haciendo muchísimo por la recuperación de su voz, de su memoria, hacen actos, están trabajando los diarios, son los que han hecho posible la publicación de sus diarios. Y por lo que se ve, la casa está llena de su obra, de sus cuadernos, de sus objetos, de las fotos con sus gatos, porque le encantaban sus animales, ¿no? De hecho, cuando murió, la nota que pusieron fue que dejó no sé cuántas macetas y un gato, ¿no? No sé cuántos cuadernos y un gato, ¿no? Y bueno, que espero que os haya dado un poquito de fulgor y que queráis conocer y leer a esta autora que para mí es infinita y que creo que debería de estar traducida al castellano absolutamente todo de ella. Muchas gracias. Qué maravilla de, no sé, declaración de amor, recorrido minucioso, además lleno también de tu propia poética. Yo creo que ha sido una belleza. Y como sabéis, ahora es el momento en el que podéis preguntar, comentar, si os animáis. Mientras tanto, María, a mí es que me llama la atención cómo, o sea, yo entiendo que tú además que estás en el mundo literario y ahora que hay tal cantidad de editoriales pequeñas haciendo trabajos sobre autoras, no sé, ¿cómo es que no está traducida? Hombre, hay alguna editorial, pero no es fácil acceder, no está conocida y es que, claro, la tienen por hermética, como de lectura difícil, pero si tienes esos pocos conceptos, si sabes lo que a ella le gustaba, si sabes, ¿no? Por ejemplo, cuando ella empieza a hablar, hay un libro que está contando la historia de San Juan de la Cruz y a San Juan de la Cruz le crea un amante, ¿no? Y también está su vida, ¿no? O
O sea, creo que son libros los que te tienes que dejar llevar. O sea, no puedes encontrar un sentido, una novela con su inicio, trama, desenlace, no. Es otra forma de leer, de escribir. Es algo totalmente nuevo. Es que me ha recordado por momentos un poco a una autora como Chantal Mayar. No sé si tiene o no tiene que ver o tú lo ves, pero bueno, hay como cierto despliegue de lo íntimo, de lo poético, Total, sí. de lo fragmentario también. Entonces digo, ostras, Chantal Mayar es una autora reconocidísima, ¿no? Y publicadísima. Entonces, quiero decir que ya hay géneros fronterizos que ya están llegando, ¿no? Entonces, como pongámonos a hablar con las editoras, María. Sí, yo ya sabéis, soy la pesada de Jan Sol. Antes le decía a Cristina, digo, Jan Sol, la pobre, estará en la tumba, ya está pesado otra vez hablando de mí, que no para de hablar de mí, pero es que ya os digo, es que cada vez que entro a sus libros, tengo un montón, porque es todo el rato, madre mía, qué maravilla esto que está escribiendo, ¿no? Tengo un montón como de listas. Bueno, aquí le escribo una carta a una que le propone una entrevista. Dice, ahora aspiro a ser una especie de simple escribiente, de ser que escribe, atento al futuro de las lenguas y de sujetarme a la ilustración de una en particular, la portuguesa. Vivo con el campo, no de los libros, pero sí de una pequeña empresa de distribución de productos alimentarios de cultura biológica. O sea, es que ella ya estaba con la agroecología, tía. O sea, y estoy hablando del 80. Y es mi marido quien soporta el mayor peso del trabajo y de la responsabilidad para que yo me pueda dedicar a crear cosmogonía en la inteligencia y entregarme con regularidad al destino del texto. ¿Cómo traduces, no? ¿Lo estás eso traduciendo mientras sí, pero porque es fácil. Bueno, quiero decir, es fácil y son cosas que ya me he leído, ¿no? Pero, o sea, ella decir, no, yo es que no voy a ser madre, no voy a ser esposa, tenían también una relación muy particular, él y ella, ¿no? Es decir, me voy a dedicar a la escritura. Y luego, ¿no? Esa relación con la escritura que tiene, porque ella no la podemos tener como alguien soberbia que quisiera ser conocida, no, ella solo quería poder seguir escribiendo. Entonces, claro, tenía tanta obra, llegaba a un punto que decía, es que quiero que se publique, pero para ponerme con otro, ¿no? Y había también un poco de impotencia, pero yo vuelvo a lanzar la pregunta, si ella hubiera nacido 20 años más tarde, a lo mejor yo no estaría hablando de ella hoy, o estaría súper reconocida. Es que ya te digo, el tema de la contrahistoria, el tema de romper el discurso único, hegemónico, otras realidades, otros futuros, otras formas de relacionarnos con el mundo. O sea, que cuando estaba escribiendo Jan Sol no se hablaba de cambio climático. A mí me encantaría ver ahora qué escribiría Jan Sol con la emergencia climática, con las pandemias, con el sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Es alucinante. Así que, si hay alguna editorial, yo siempre mi sueño es, no sé si algún día lo haré, como ha hecho Diego Jiménez, pero claro, yo no soy experta en esto, yo me dejo llevar por el impulso, por lo que me pellizca, por lo que me conmueve. Yo creo que se podría hacer perfectamente una selección de sus diarios, de estas frases, poniéndolas en contexto. Un llamamiento a editoras amigas como Sol Salama de Tránsito, que están haciendo un trabajo increíble. Hagámosles un llamamiento desde la cámara. Y bueno, ojalá. ¿Os habéis animado con alguna pregunta? Pero bueno. Nada, es que también lo venía hablando, ¿no? Esto para mí ha sido un reto, porque es que estoy hablando de una escritora, primero que yo no tengo las herramientas académicas para hacer una crítica o una teoría, porque ya sabéis, mi trabajo es otro. Y era un reto, porque es que no hay nada, o sea, hay cosillas de ellas, pero desde muy academia, pero no es una autora conocida, que se haya estudiado muchísimo, que esté súper trillada. Quiero decir, es una autora que ha estado en el margen, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que, claro, es que esta hippie colgada venía a hablar de una tía que no conocemos. Y porque precisamente yo creo que cuando, o sea, con todo lo que nos has contado, has dejado como mucha claridad, ¿no? Entonces, en torno a lo que es ella, a lo que es su obra, y a lo mejor, bueno, yo entre otras cosas también he perdido mis notas que estaba cogiendo, ¿sabes yo? Una tarde. Pero bueno, muchísimas gracias, María, porque ha sido de las cosas más bonitas que han pasado en este ciclo, que ya han pasado cosas increíbles, entonces te tenemos que dar las gracias. Y bueno, tengo que recordaros que el 9 de junio termina Odiosas, esta segunda temporada. Pedid a Condestable, a Fermín, que está ahí al fondo, que se vuelva a hacer este ciclo. Pedidlo todas, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero estamos muy orgullosas de lo que
lo que ha sido hasta ahora. Tendremos a Eva Baltasar hablando de Única Thorn y, bueno, acompañadnos, que ya se acaba. Un beso grande, grande, os queremos. Muchas gracias.